Esos dos verbos auxiliares, être y avoir, tienen que estar conjugados en presente. ¿Qué sigue después? Un verbo principal. Pero ese verbo principal no es el verbo en infinitivo, ya es un participio pasado. Cada verbo tiene su participio pasado, que lo vamos a ver en la diapositiva de después. Por ejemplo, para contar las vacaciones, bueno, que en realidad no salimos esta vez, pero para contar las vacaciones podemos utilizar el passé composé. Por ejemplo, con el verbo faire. Ahí ven que está el sujeto y que está subrayado je. Eso que está subrayado es el auxiliar. En este caso, el auxiliar es avoir. Y el verbo es faire, su participio pasado sería fait. Entonces es je fais mes valises. Quiere decir, hice mis maletas. En español, el passé composé puede traducirse como he hecho mis maletas o hice mis maletas. Es de esas dos formas, passé composé. Tu as fait mes valises. Como es con tu, ya conjugo el avoir como en presente, tu as. Y on a fait mes valises. Nous avons fait mes valises. Vous avez fait mes valises. Ils ont fait mes valises. Entonces, en este caso, como es el verbo faire, utilizo como auxiliar el verbo avoir. Acuérdense, el auxiliar va en presente y el verbo que quieren utilizar va en participio pasado. En la segunda columna tienen prendre. El participio pasado de prendre es pris. Entonces, la misma historia. J'ai pris le bus. Tomé el bus. O he tomado el bus. Tu as pris le bus. On a pris le bus. Nous avons pris le bus. Vous avez pris le bus. Elles ont pris le bus. Con el verbo aller, el participio pasado de aller, si pueden todos silenciar su micrófono, por favor. El participio pasado de aller es aller. Simplemente se le agrega una tilde al final. En este caso, ya no conjugamos con el auxiliar avoir, sino que utilizamos être. Van a ver después por qué. Je suis allé, y ahí entre paréntesis una E, para indicarme si es femenino. Tu es allé, il, elle, on est allé, nous sommes allés en France, vous êtes allés en France, ils, elles sont allés en France. Ahí sí hay que poner atención porque vamos a utilizar los dos auxiliares, être y avoir, pero ciertos verbos se van a conjugar siempre con el auxiliar être y el resto de verbos con el auxiliar avoir. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto que ven acá es la maison d'être. Todos estos verbos de la imagen los tienen que conjugar con el auxiliar être. Por ejemplo, naître, rester, tomber, descendre, monter, entrer, entrer, venir, partir, arriver, passer, sortir, aller, retourner, revenir y mourir. Si se dan cuenta, son como verbos de movimiento. Y casi que los contrarios se conjugan con être. Por ejemplo, naître y mourir. Esos dos que son contrarios se conjugan con être. Monter, descendre. El uno es contrario del otro, se conjuga con être. Aller, venir, también. Partir, arriver, también. Aller, tomber. Entonces, esto tienen que memorizárselo. Son como 16 verbos que se conjugan siempre con el auxiliar être. Más todos los pronominales que van a ver después. Para acordarse mejor, está como un recurso mnemotécnico. Ya.
El recurso mnemotécnico es para que se memoricen. Por favor, silencien sus micrófonos. Merci. Alors, doctor Mrs. Van der Trump, es solo un recurso mnemotécnico para que se les queden qué verbos tienen que conjugar con el auxiliar être en passé composé. La D está para devenir. Devenir es volverse, convertirse en. Revenir. La M es monter, subir. R, rentrer, volver a entrar. S, sortir. V pour venir. A, arriver. N pour naître. D pour descendre. E pour entrer. Retourner, tomber, rester, aller, mourir y partir. Entonces, si se acuerdan de esa palabra, doctor y Mrs. Van der Pump, ya saben qué verbos se tienen que conjugar con el auxiliar être. Este es el infinitivo. Ya en el participio pasado, ven que hay una E y una S entre paréntesis. ¿Por qué? Porque con los verbos que se conjugan con el auxiliar être, tengo que hacer l'accord. L'accord es la concordancia. La concordancia de femenino, singular o femenino plural. Entonces, ahí sí tengo que hacer esa concordancia. Con el auxiliar avoir, no la tengo que hacer por el momento. Aquí está. Todos los verbos pronominales quieren decir que la acción recae sobre el mismo sujeto. Los que se construyen con se, por ejemplo, se lever, levantarse. S'informer, informarse. Se marier, casarse. Todo lo que recae sobre el mismo sujeto también se va a conjugar con el auxiliar être. Por ejemplo, je me suis levé. Yo me levanté. Entonces, como es pronominal, tengo que usar être. Me suis. No digo je me levé. No. Si soy niña, lo tengo que escribir con las dos E. Si usted es niño, hasta ahí, levé. Je se levé. Il se levé. Elle se levé. Aquí, il se levé, solo con una E, tildada. Pero como él se levé es femenino, ya ven que tiene dos E. Esa es la concordancia. Aquí ya viene el plural. Nous nous sommes levés. Nosotros nos levantamos. Si son niñas, va a ser con ES. Si solo son niños, solo con la S. Pero tienen que hacer la concordancia de femenino y de plural. Vous vous êtes levé. El mismo caso, puede ser que ustedes solo sean niñas o ustedes solo son niños o mezclados. Si son mezclados, va a predominar el plural masculino. Levé. Ils se sont levés. Ahí ven que lleva solo la S porque es plural masculino. Elles se sont levées. Lleva ES, plural femenino. Entonces, ya saben que con el auxiliar être van a ir esos 16 verbos, los de la casita, los del acrónimo y todos los pronominales. El resto de los verbos y los verbos être y avoir se van a conjugar en passé composé con el auxiliar avoir. Por ejemplo, manger, j'ai mangé. Aquí está. Auxiliar una gestión. Digamos que conjugamos el verbo avoir con de manger, sería je mangé de la pizza, porque como en la casita de entre no se puede conjugar avoir, porque solo es para levantarse, para morir, para entrar, para salir, si no estoy equivocada. Exactamente. C'est comme ça, Alejandra. Sí, si quieren conjugar en pasado, passé composé el verbo manger, como no está en el dibujo de la casita, como no es pronominal, entonces lo tengo que conjugar con el auxiliar avoir. Y para decir yo comí, j'ai mangé. Así. Ahí está aquí está conjugado
Si ven la flechita que se mueve, ahí está el je de avoir, el participio pasado de manger. Otro ejemplo. Es que yo ya hice los ejercicios. Ah, c'est bien, on va comparer. Ya vamos a hacer la comparación. Nous avons été malades. Estuvimos enfermos. Como este es el verbo être, acuérdense que aquí dice el resto de los verbos más être y avoir se van a conjugar con el auxiliar avoir. Entonces, nous avons été malades. El otro ejemplo. Elle a eu un problème. Ella tuvo un problema. Estamos conjugando el verbo avoir. Y avoir se conjuga con el auxiliar avoir también. El participio pasado de avoir es eu. Y el último ejemplo. Tu as couru 100 kilómetros. Corriste 100 kilómetros. Como correr no está en la casita y no es pronominal, lo voy a conjugar con el auxiliar avoir. Aquí está lo que les decía sobre el accord, la concordancia. El accord del participio pasado con el verbo être se tiene que hacer. Il y a accord du participe passé avec le sujet du verbe quand l'auxiliaire est le verbe être. Tenemos que fijarnos en el sujeto, si es femenino o si es plural masculino, plural femenino. Vamos a hacer esa concordancia. Por ejemplo, pero con el auxiliar être. Elle est sortie à 5 heures et elle est rentrée à 10 heures. En la primera tiene esa E en azul. ¿Por qué? Elle est sortie. Primero sortir, si se fijan, está en la casita de los verbos que tengo que conjugar con el auxiliar être. Por eso es que uso acá el auxiliar être. Elle est sortie. Y como es femenino, elle, le agrego la E. Esa es la cor. Esa es la concordancia. Si es femenino, le agrego la E al participio pasado. A 5 heures et elle est rentrée à 10 heures. Y ella volvió a entrar a las 10. Entonces, rentré está en la casita de los verbos que conjugo con être. Y como es femenino, le agrego la E al participio pasado. Ese es el famoso accord, concordancia. En el otro ejemplo, nous sommes devenus de grands hommes. Nos volvimos grandes hombres. Acuérdense que devenir estaba en el dibujito de la casita. Lo tengo que conjugar con être. Y como se conjuga con être, y como es nous, es plural. No sé, bueno, en este caso sí se sabe que son hombres, porque dicen nos volvimos grandes hombres. Solo le agrego la S. No le agrego E, porque no hay nada femenino ahí. Y el otro ejemplo, vous vous êtes lavé, se bañaron, se lavé es bañarse también. Aquí está, vous vous êtes lavé. En este caso hubiera podido ser ES, porque no sé si son niñas quienes están diciendo eso. Pero acá le pusieron como que eran niños. Vous vous êtes lavé, se bañaron. Entonces, ese es el accord. Como es plural, le tengo que agregar la S, porque es con el auxiliar être. La concordancia del participe passé con el verbo avoir, ahorita tiene que inventarizarse. Cuando ya estén en francés 2 o francés 3, van a notar que sí se va a hacer la concordancia, pero con el objeto directo, que todavía no lo ven. Ahorita solo es conocimiento general, no vayan a memorizarse eso. Les fleurs que j'ai achetées hier sont sur la table. Las flores que compré ayer están sobre la mesa. Hace el accord porque es un complemento de objeto directo. Y cuando el nombre está antes, les fleurs, y luego viene el verbo, tengo que hacer ese accord. Pero esto ignórenlo. Esto es el caso especial para francés 3 o francés 2, cuando ya lleguen a ese nivel. Por ahorita, acuérdense, la concordancia la van a hacer solo cuando se trate del auxiliar être, por el momento. Y accord du participe passé con los verbos pronominales.
Ya saben, verbo pronominal es en el cual la acción recae sobre el mismo sujeto. Se conjugan los verbos pronominales con el auxiliar être, pero no siempre se va a hacer la concordancia. Por ejemplo, nous nous sommes écrits. Nosotros nos escribimos en pasado. No hago la concordancia porque es como un complemento de objeto indirecto, escribir a alguien. Eso tampoco le presten mucha atención, solo es para que lo sepan. Pero sí tienen que saber la parte final, que vamos a hacer la concordancia del participe passé con el sujeto cuando el pronombre es el complemento del objeto. En este caso es elles se sont lavées. Acuérdense, si la acción recae en el mismo sujeto, hacen l'accord. Eso es lo que hay que memorizar. En este caso, ellas se bañaron. La acción de bañarse recae sobre ellas. Entonces, tienen que hacer la concordancia. En cambio, elles se sont lavées les cheveux. Ellas se lavaron el pelo. Entonces, la acción de lavarse ya no recae sobre la misma persona, sino que sobre el pelo. Entonces ya no tengo que hacer el accord. Ellas se lavaron el cabello. Solo si la acción recae para el mismo sujeto, sí van a hacer la concordancia. O antes de pasar a esta, ¿hay preguntas hasta acá? Pueden activar su micrófono y realizar preguntas si está ahí. Madame, Y no sé si soy la única a la que se le congeló la pantalla en la primera diapositiva. ¿ah? ¿Alguien más le pasó eso? Sí, a mí A mí congeló también. la primera diapositiva. A mí también. Oh, A mon mí Dieu. también me congeló. Yo lo estoy viendo mí también. en el archivo de mi celular. Ah, yo lo bueno. estaba viendo en el archivo aparte, porque no Ajá, sabía si... porque- Mon Dieu, y nadie me pudo avisar antes. Vaya. Bueno, pero si tiene su presentación y como esto queda Sí. grabado, puedo. Héctor la imprimió muy bien. Allá. Bueno, ahorita de la primera, ¿verdad? Sí, ¿Ahorita cuál ven? la primera. Sí, Me pasé con Posé. Yo Se le quedó congelado. no entiendo por qué no avanza, porque a mí sí me está avanzando. ¿A dónde? Se le quedó bullado. oh my God. Ah, Ahí Ahora está, sí. ya. Ahí está, Ahora la sí. segunda. Ok, d'accord. Ya. Bueno, para recapitular, esta segunda, todos los verbos que se van a conjugar con el auxiliar, être. Ahí está. Pero una pregunta, ¿serían esos los únicos verbos o hay más además de estos? De esos son los únicos, pero de Son ahí los únicos. todos los pronominales también van con être. Ah, ok. Los pronominales son los O sea que que llevan. Sí, lo O que sea que recaen toda la vida sobre va- una persona. O sea que en todo el francés solo se va a ver los más esenciales que son el ente y el agua, porque esos son como que son los complementos que usted va a ocupar para formar las oraciones, si no estoy equivocado. En passé composé son los únicos auxiliares. Sí, être y avoir son los dos auxiliares que hay que usar para formar el passé composé. Entonces, con el auxiliar être van estos. Díganme si estoy avanzando a la tercera. Sí. También con Sí, sí, estos. sí. Auxiliar être, Dr. and Mrs. Van der Graaf, para memorizarse, que son devenidas, revenidas, monté, todos esos van con el auxiliar être. Y, como notan en la segunda columna, se hace la concordancia de la que le hablaba. Suivante. Ahí está. También se conjugan con être todos los verbos pronominales, que como bien dijeron, son los que la acción recae sobre el sujeto y siempre se construyen con la partícula se, porque es como para decir, lever es levantar, pero si usted le pone se lever, ya es levantarse, ya recae sobre usted la acción.
Entonces, todos esos con être. El resto de los verbos y los auxiliares también, être y avoir, se van a conjugar con el auxiliar avoir. Todo el resto. La suivante dice, bueno, que a lo que le tienen que prestar atención es a lo primero y a lo último. Que si ustedes utilizan el auxiliar être, van a hacer la concordancia de femenino y de plural. Con avoir, por el momento, no. Ya cuando lleguen a francés 2 o 3, se les va a explicar que sí se tiene que hacer, pero en unos casos particulares. Y al final, tienen que fijarse bien que la acción recaiga sobre la misma persona para hacer la concordancia. Es, como les explicaba, eso son la de, tengo que hacer la concordancia de ellas, es. ¿Por qué? Porque la acción de lavarse o bañarse recae sobre ellas mismas. En cambio, en la última frase, elles se sont lavé les cheveux, no hice el accord con el participio pasado de laver. ¿Por qué? Porque la acción esta vez recae sobre el cabello, no sobre ellas mismas. Entonces, tienen que fijarse que la acción recaiga sobre el mismo sujeto. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Adam, Oui. el passé composé son acciones que sucedieron en el pasado y se quedaron en el pasado, ¿verdad? Exactamente. Oui. Ok. Sí, y para quienes no habían llegado, se traduce en español como, por ejemplo, yo compré o yo he comprado. En España utilizan mucho el yo he comprado, yo he ido, pero nosotros acá decimos yo fui, yo compré, yo hice. Ese es el passé composé. Y que en francés se construye usando esos auxiliares être y avoir en presente y el participio pasado de los verbos. Por eso les compartí el documento PDF. Son 3 fotos donde están los participios pasados de un montón de verbos. Esos hay que memorizarse. Los participios pasados sí se memorizan. Los del primer grupo son fáciles, porque solo se le quita la R y se le agrega una tilde al final. Los del segundo también, simplemente se les quita la R. Los del tercer grupo, que son irregulares, ahí está la cosa que pueden cambiar. No hay una regla que tengo que seguir para formar el participio pasado, sino que hay que aprenderse. Suivant. Para la negación del passé composé, ahí ven los colorcitos. Sujet, que está en verde. Las partículas de la negación, que son ne y pas, están en rojo. Y el verbo comienza, o el auxiliar comienza con vocal, en apóstrofe. El auxiliar, que está en celeste, que puede ser être o avoir. Luego el pas, y al final, el participe passé du verbe. Entonces, siguiendo ese orden, tenemos vous n'avez pas vu le film. Ustedes no vieron la película. Ahí está su sujet, el ne apóstrofe, porque el auxiliar comienza con A. Aquí está el pas, en morado le participe passé du verbe, y el complemento de la frase, si hay complemento. Si el participio pasado es vu, ¿cuál sería el infinitivo de ese verbo? ¿Quelqu'un? Avoir. Casi, es voir, ver. Voir, y el participio pasado es vu. Merci. El otro ejemplo, Elise et Charles, ven que son 2 personas, es plural, ne sont pas allés à la piscine hier. Elisa y Carlos no fueron a la piscina ayer. Le pongo el son. ¿Por qué? Porque el verbo es aller. Entonces, con el verbo aller, tengo que utilizar el auxiliar être. Ellos no fueron a la piscina ayer. Y hago la concordancia. Porque como son plural, Elisa y Carlos, y como estoy conjugando con el auxiliar être,
debo agregarle una S. Ese es l'accord que tengo que hacer con esto. Y el último ejemplo. Nous n'avons pas compris la leçon. Nosotros no entendimos la lección o no comprendimos la lección. Aquí está. ¿Cuál sería el infinitivo de compris? ¿Cuál sería el verbo? Comprendre. Comprendre, très bien. Entonces, el participio pasado de comprendre es compris. Y ahí sí, la memorización es la clave. Solo se tienen que memorizar los participios pasados de los verbos, saber qué verbos se conjugan con être y el resto con avoir, y ya le hicieron. Ya entendieron el passé composé. Ensuite, hay otros tipos de negación. La que ustedes ya conocen es no y pas. Je n'ai pas étudié. Yo no estudié. Aquí está. La partícula de la negación, el auxiliar avoir, el pas y el participio pasado. Je n'ai pas étudié. Ahí es con avoir, porque es hasta el verbo estudiar. No está en la lista, no está en la casita, no está en el acrónimo y no es pronominal. Entonces, avoir. En cambio, la otra, je ne suis pas né en Angleterre. ¿Cuál es el infinitivo de né? ¿Alguien me puede decir? Es femenino. Pero, ¿cuál es el verbo infinitivo de né? Es el Nature. Neto, nacer. Entonces, nacer. como nacer está en la casita, aquí está el auxiliar être. Je ne suis pas né en Angleterre. Aquí pasé. Aquí les dice, algunos participios pasados son regulares y otros irregulares. Los regulares son los del primer grupo, los que terminan en ER. ¿Y cómo se van a formar esos participios pasados? Le quitan la R al verbo en ER y simplemente van a tildar la E. Y así van a formar el participio pasado de los verbos del primer grupo. Por ejemplo, aller, el participio es aller y se pronuncian de la misma manera. Aimer, aimer. Acheter, acheter. Manger, manger. Y así sucesivamente. Se pronuncian igual el infinitivo. Pero de los del primer grupo le quitan la R y tildan la E. Y ahí ya formaron el participio pasado. No hay necesidad de memorizárselo. Ahí sí tienen que seguir la regla. Para los verbos del segundo grupo es lo mismo, solo que simplemente le quitan la R.
Si es finir, el participio pasado va a ser fini. Choisir, choisi. Jaunir, jauni. Ahí tampoco hay que memorizárselo. Simple, bueno, sí, tienen que ver cuáles son los verbos del segundo grupo. Pero ahí sí siguen la regla. Solo le quitan la R. Y termina hasta en la I. El resto de los verbos son irregulares. Los del tercer grupo. Entonces ahí sí hay que memorizárselos. Porque ven que no se sigue ninguna regla. Puede hacer que uno se parezcan. Pero no es que voy a seguir una regla y la voy a aplicar para varios verbos. No, hay que aprendérselos. Avoir, por ejemplo, el participio pasado de avoir es U y se pronuncia U. Completamente diferente. De voir es vu. Y fíjense la diferencia de voir et boire. Boire es vu. Entendre, entendu. Ahí les ponen casi que todos los que terminan en U. Esa es una de las terminaciones de los participios pasados. U. Répondre, répondu. En esos verbos irregulares no se vayan a andar inventando los participios pasados. Entendre, entendez, no. Hay que memorizarse. La clave es memoria. Y aquí tienen una pequeña lista, pero yo les mandé 3 listas un poquito grandes. Apréndanse. Ahorita que van a tener un poco más de tiempo, traten de aprenderse unos 10 por día, 15 por día, pero así van a dominar los participios pasados, que son la clave para poder conjugar en passé composé. Acá está, bueno, simplemente un recordatorio de la concordancia que tienen que hacer. Con el auxiliar être, voy a hacer la concordancia con el sujeto. Il est allé, y si es femenino, elle est allée, con E al final. Ils sont allés, solo con la S porque son masculinos, y elles sont allées, ES porque son femeninos. Y con el auxiliar avoir no hay concordancia por el momento. Il a mangé, él comió, elle a mangé. No va a ser accord porque es con avoir, no hay necesidad de hacer el accord, la concordancia. Ils ont mangé, elles ont mangé, no hacen la accord. Con el passé composé hay algunos indicadores de tiempo que pueden usar. Si se acuerdan, con el futur proche, los indicadores eran demain, l'année prochaine, la semaine prochaine, pero con el passé composé, los indicadores de tiempo que van a usar son hier, que es ayer, avant-hier, anteayer, hier matin, ayer por la mañana, hier soir, ayer por la tarde. Il y a 2 jours, eso significa hace 2 días. La semaine dernière, la semana pasada. Mardi dernier, el martes pasado. L'an passé, el año pasado. Il y a 2 ans, hace 2 años. Y le mois dernier, el mes pasado. Entonces, con esos indicadores, ya pueden conjugar con passé composé. Aquí están los ejercicios. Antes de resolverlos, ¿hay dudas, preguntas?